¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Muy buenos días. ¿Quién es quién? Por Luna TV. Hoy sí es verdad que hay muchas informaciones, muchas, calientes. Yo les voy a decir algo. Por ahí andan pidiendo la cabeza del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Y ese es un problema, el de la inseguridad, el de la violencia, que no se resuelve cambiando un ministro de Interior y Policía. Eso no se resuelve así. Es más, yo creo que Chu Vázquez es uno de esos ministros de Interior y Policía más competentes en los últimos 30 años de este país. El más competente, para mí, el más competente. El que ha ido y está desarrollando un plan. Y Chu Vázquez dice que sean pacientes, que le den tiempo, y él tiene razón, porque él está implementando un plan. Ahora ese plan no da resultados, así por así. Ni va a dar resultados, Chu. A corto plazo no va a dar resultados. Porque en cualquier democracia, escuchen bien, en cualquier democracia, cuando existe una delincuencia, cuando existe un grado de violencia, como en República Dominicana, hay dos formas para combatir esa violencia. Lo primero es presupuesto, dinero. Usted no puede combatir la violencia, la delincuencia sin recursos. Y un ministerio pobre, una jefatura de la Policía Nacional pobre, sin recursos, no es verdad que tú vas a combatir el grado de violencia que hay en este país. No lo vas a combatir con chelitos. Hay que darle a esas dos instituciones más de lo que se le da al Ministerio de Educación, y se le da el 4% del presupuesto. Hay que darle más de ahí para ellos intentar hacer un trabajo. Y lo segundo es que la violencia en una democracia como esta no se combate si no es vulnerando derechos. Y ustedes pueden ponerse a revisar, busquen esos países donde la violencia está controlada por el Estado. Busquen que ahí se están vulnerando derechos. Si no, pónganse a ver lo que está pasando en Salvador con Nayib Bukele. ¿De qué acusan a Nayib Bukele? De dictador lo acusan. ¿Por qué? Porque está combatiendo esa violencia en su país. Pero para combatirla es necesario vulnerar algunos derechos. Que aquí en una democracia libre, un libertinaje como en este país, un presidente intenta vulnerar derechos y hay problemas. Porque eso tiene un peso y eso tiene un resultado que va a afectar el voto a ese presidente o a ese gobierno. Va a lacerar el voto. Va a afectar la popularidad. Busquen otros ejemplos. En China, la violencia controlada, sí, pero ¿es una democracia en China? No, ahí se vulneran derechos. Filipinas, se vulneran derechos. Entonces, en cualquier país donde ustedes ven que el Estado tiene control de esa violencia, busquen que se vulneran derechos. No hay una democracia limpia y abierta como la que tenemos en este país. Por lo que, para combatir esa violencia, la violencia se combate con recursos, con planes a corto y a largo plazo. Pero también a la delincuencia hay que darle violencia. Y aquí cuando un policía sale y le da 4 tiros a un delincuente, salen los derechos humanos a decir que hay que guardarle sus derechos, porque es un ciudadano, un delincuente, y sale la gente a defender, y salen los familiares a defender, y encuentra un abogado que se va al Ministerio Público y con una ley, con la Constitución en las manos, exige derechos.
Entonces, por eso la violencia aquí tiene un respaldo de esos derechos. Para combatirla hay que vulnerar esos derechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted vulnera derechos, van a aparecer víctimas, van a aparecer personas afectadas sin tener que ver con esos hechos de violencia. Porque a las autoridades se le va a ir la mano. Cuando usted le da ese poder a las autoridades para vulnerar derechos, cuando usted le da esa orden, esa legitimidad, habrán casos donde se pasen de la raya, donde se le pase la mano. Entonces, habrán víctimas y esas víctimas, entonces es peor, son peores las víctimas del Estado, las víctimas de las autoridades. Entristecen más y dan más rabia a la población que las víctimas de los delincuentes. Por eso es que es tan difícil combatir la violencia en cualquier parte del mundo. Pero dejo eso ahí porque ese no es mi tema. Está el señor Ángel Locuar, ha hecho una denuncia y ha encendido las alarmas. Pero no solo en el caso de él, en otros casos, al Ministerio Público, a la Procuraduría, llegan unos famosos borradores que formulan, que crean la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Y les voy a explicar. Es que si Contraloría encuentra una irregularidad en una institución, en una auditoría que hizo, o la Cámara de Cuentas encuentra esa irregularidad, lo que hace es un borrador y le lleva ese borrador al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público, con ese borrador que no lleva la firma del presidente de la Cámara de Cuentas, que no lleva la firma del administrador de Contraloría, entonces cuando ese borrador llega al Ministerio Público, el Ministerio Público lo analiza y dice, mira, aquí no hay nada, pero si tú aquí le agregas una coma y aquí le agregas tal cosa y después un punto, ahí sí podemos judicializar el caso. Entonces arréglame ese borrador, acomódamelo. Entonces el Ministerio Público pide a la carta, como cuando usted va a un restaurante y usted le dice a quien lo atiende, mira, yo quiero tal y tal cosa, a la carta, y le preparan lo que usted quiera. Entonces, con estos famosos borradores, el Ministerio Público pide a la carta y la Cámara de Cuentas y la Contraloría, entonces, le hace el servicio que el Ministerio Público pidió. Y así sí es bueno, así sí es fácil, porque como usted se defiende contra las agencias o las instituciones que están mandadas a ofrecer los datos para usted demostrar su inocencia o para el Ministerio Público demostrar su culpabilidad. Entonces es difícil así cuando el Ministerio Público pide a la carta. Pero bien, por ahí anda desde ayer viral en las redes sociales un tuit que realizó el exministro en Haití. Y dice Claude Joseph, aquí está, que la comunidad internacional debe observar de cerca los numerosos casos de abuso contra los derechos humanos de los haitianos en los últimos tiempos en Juan Bosch, se refiere a la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo, República Dominicana. El racismo sistemático y el antihaitianismo en República Dominicana es inaceptable. ¿Y por qué el ex primer ministro de Haití está diciendo
que aquí en República Dominicana, que en la ciudad Juan Bosch hay racismo y que hay antihaitianismo. Él lo está diciendo porque él vio las imágenes cuando las autoridades, migración, fueron a sacar los haitianos que estaban en unos edificios de construcción en la ciudad Juan Bosch. Y como lo sacaron, y sacaron más de 300 haitianos. Ahora, lo más probable que Claude Joseph no vio cuando los haitianos, a pedradas y a tiros limpios, hicieron correr a las autoridades de migración. Seguro él no vio ese video. Cuando los haitianos, en un acto delictivo, delincuencial, enfrentaron a las autoridades de migración y tuvieron esas autoridades que salir corriendo. Corriendo porque salieron. Y por ahí anda el video viral. Él no vio eso. Ahora, si usted a la comunidad internacional le muestra cuando fueron y sacaron esos 300 haitianos y usted no ve el video anterior de que fue que le cayeron a pedrada a las autoridades de migración y a usted no le dicen que esos son ilegales en este país, no cualquiera diría, pero es verdad que hay racismo, antihaitianismo, pero esa no es la realidad, eso no fue lo que pasó, no fue así que ocurrió, pero como aquí se permiten, se toleran todas esas campañitas que nos hacen los haitianos, nos quedamos callados. Y peor aún, directores de medios de comunicación se prestan a esas campañas. Y después de la pausa yo le voy a leer el titular que publicó el periódico Hoy. Un titular que escribió Bernardo Vega. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién?